Ahora José Luis Corral, fundador y jefe nacional del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española. Compatriotas, camaradas y amigos, un año más nos encontramos en este recinto patrio y sagrado, formalmente en protesta contra la Ley de Memoria Democrática. Ley que entre sus muchos disparates, como convertirme a mí, por ejemplo, en víctima del franquismo, porque todos los delitos cometidos hasta 1983 y todas las torturas y los malos tratos, pues resultan anistiados y resultan condenables y son todos un epígrafe de las víctimas del franquismo. Pues a mí, que en 1981, después del golpe de Estado del 23F, me detuvieron y me dieron no menos de 300 golpes en la Dirección General de Seguridad, resulta que yo ahora vengo en ser una víctima del franquismo y creo que tengo derecho a indemnización y todo. Yo creía que era un miembro de las víctimas de la democracia que ha fundado José María Permuy, pues resulta que ahora soy víctima del franquismo. Y hasta el año 83, todos los delitos que se hubieran condenado, pues están mal condenados porque eran aplicación de leyes que había hecho el franquismo. Pero a partir del 83 no. ¿Y sabéis por qué? Porque en el 83 ya estaba el Partido Socialista. Y claro, el Partido Socialista, como cuando quería impartir justicia, creaba el terrorismo de Estado, el famoso GAL, pues ya no les hacía falta aplicar leyes. Ahora ya daban ellos directamente caña. Y si mataban a un senador socialista como Enrique Casas, pues ellos respondían matando a un senador de Ribatasuna. Y con el terrorismo de Estado en el país vasco-francés y donde hiciera falta. Así que ahora esta víctima del franquismo, según ellos, pues tiene que decir que es una injuria, además, que asocien el recuerdo de las figuras y del régimen del 18 de julio, la guerra civil, etcétera, con la humillación y las víctimas, el menosprecio, la ofensa a las víctimas. Jamás hemos ofendido nosotros ni nuestros antecesores a víctimas de ningún tipo, porque en nuestra esencia cristiana está el perdón, como acabamos de leer al principio en los testamentos de José Antonio y de Primo de Rivera y de Francisco Franco. Algún jefe de Estado, alguno de los rojos, algunos de estos murieron perdonando, murieron rezando por sus enemigos, como los mártires que han beatificado ayer, y ya van más de 2.200 beatificados. Ayer beatificaron a 20 más en Sevilla. Y quedan miles y miles por beatificar. Jamás. Y podéis ver alguna película del franquismo de los años 40 que vitupere, que ridiculice al otro bando, o a los gitanos, o menosprecie a alguien. Y en los discursos que se daban aquí en la Plaza de Oriente, en este mismo lugar, con Blas Piñar, Girón, Raimundo Fernández Cuesta, Evaristo Casariego, ¿recordáis que hablaran ni siquiera de la guerra? De la guerra ya no se hablaba. Todos los delitos cometidos en la guerra, como muchos, se habían perdonado en 1969, a los 30 años de la guerra, el 1 de abril del 69. De la guerra en España ya no se hablaba. Se ha vuelto a hablar ahora con estas leyes de memoria democrática y de memoria histórica, cuando han empezado a sacar cadáveres, a desenterrar muertos y a hablar de la guerra. Aquí no se hablaba de la guerra. La guerra estaba olvidada, si la guerra fue prácticamente hace un siglo. Pero resulta que quieren que hablamos de la guerra. Yo no sé si es que son franquistas camuflados, que tienen los genes de algunos de sus padres y abuelos que fueron muy franquistas y lo siguen conservando. Porque lo cierto es que han revitalizado la figura de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera. Lo han revitalizado ellos. Pero ya que quieren que hablemos de la guerra, pues vamos a hablar de algunas cosas de la guerra. Y yo quiero recordar a víctimas republicanas. Quiero recordar a miles de republicanos, de rojos, que fueron asesinados por otros rojos. ¡Qué casualidad! De eso no se habla, ¿verdad? A ver, ¿cuántos ministros de la Segunda República
fueron fusilados durante la guerra. Pues fueron fusilados 5 ministros republicanos: Melquiades Álvarez, Salazar Alonso, Ruiz de Velasco, 5 ministros de la Segunda República. ¿Y por quién fueron asesinados? ¿Por los rojos? Por los rojos. No hubo ningún ministro de la República fusilado o asesinado por los nacionales. ¿Y quién asesinó a Buenaventura Durruti? Pues el naranjero de su guardaespaldas, el sargento Manzanas, fuera de la línea de fuego. ¿Y quién exterminó a los anarquistas de Barcelona? Los comunistas y socialistas. ¿Y quién mató a esos 200 republicanos que hay en el cementerio de Aravaca, fuera del cementerio, que esas fosas no las excavan, por resistirse a ir al frente? ¿Y Buenaventura Durruti a cuántos republicanos mató, especialmente a prostitutas y homosexuales, porque iban de fiesta al frente y causaban más bajas con la sífilis que las balas de los nacionales? Bueno, y el golpe de Estado del coronel Casado en febrero del 39, ¿cuántos republicanos de uno y otro bando, de Negrín y de Casado, murieron entonces? Y el carnicero de Albacete, André Martí, jefe de las brigadas internacionales, que asesinó por lo menos a 500 de sus hombres para meterlos en disciplina. ¿Quién va a recordar a todas esas víctimas republicanas? Tendremos que ser nosotros, los mismos que enterramos a muchos de ellos en el Valle de los Caídos, monumento a la reconciliación. ¿Y quién decía que el mejor ejército del mundo era el Ejército Nacional Español? Lo decía Francisco Franco. Y cuando le preguntaban, ¿y el segundo mejor ejército del mundo? Pues el republicano español, decía Franco. Y por eso generales, los más importantes generales del ejército republicano, Miaja y Rojo, años después, volvieron a España, a la España de Franco. Y nadie les molestó. Y esto no había empezado solamente en la guerra. Es que ya antes de la guerra, por ejemplo en Écija, cuando Indalecio Prieto, cuyos hombres de su escolta asesinaron a Calvo Sotelo, va a dar un mitin en Écija, pues era un moderado, y entonces los de Largo Caballero pues quisieron lincharle en Écija, y uno de los policías municipales de Écija lo defendió, también socialistas, pero de los de Prieto, no de los de Largo Caballero. Bueno, pues lo asesinaron en plena República. Y a los anarquistas de Casaviejas, con los tiros a la barriga de Azaña, ¿quién los asesinó? Pues los republicanos. Podían hablar de todos esos republicanos que tenemos que ensalzar ahora. Y Lister, cuando según el campesino se retiraba desde Madrid a los Pirineos, de derrota en derrota y fusilamiento de sus propios hombres tras fusilamiento con cada derrota, ¿quién lo recuerda? Y a los de la brigada mixta número 84 del ejército republicano que había tomado Teruel, al mando del alcalde de Mérida, cuando les ordenan volver inmediatamente al frente donde acababan de estar y dicen que vayan otros que yo ya, y el alcalde de Mérida socialista fusila a 46 de sus hombres. Pues de esas cosas habrá que hablar gracias a los socialistas, porque de esto no se hablaba aquí. Tenemos que hablar ahora, ya que quieren hablar de la guerra. Y a su vez, ¿todo eso por qué? ¿A qué obedece eso? Pues mirad, todo obedece, esos crímenes y todo lo que estamos viviendo, obedece a unos científicos que descubrieron que todo procede de la materia, que la materia tiene sus propias leyes. Y cuando esa materia, esas son automáticas, es el materialismo mecánico. Pero lo rechazaron y dijeron que no, que había que hacer el materialismo dialéctico. Y eso es el marxismo, el materialismo dialéctico, que consiste en acelerar los procesos materiales para llegar a un mundo mejor y a un paraíso socialista. Y por eso se hace necesario la lucha de clases y se hace necesario la tesis, antítesis de la que surge la síntesis. Y con ese pensamiento, pues ellos pensaban que había que aniquilar a todos sus enemigos de clase. Por eso las matanzas de Paracuellos y todas las demás. Como había pasado en Rusia antes, la matanza de todos sus enemigos de clase, que son elementos que se oponen a la dialéctica materialística de la historia
que hay que concluir para que el mundo deje de tener problemas. Pero como resulta que no solamente hay enemigos de clase, sino que ellos necesitan depurarse científicamente, pues se matan entre ellos mismos con las purgas. Y así, de los 121 miembros de la Comisión Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, 119 no murieron de muerte natural, uno por atentado del enemigo y los demás en las purgas. Y parece que lo mismo le pasó al propio Lenin y le pasó a Trotsky con un anarquista español llamado Ramón Mercader después de la Guerra Civil, y le pasó, para decirte, al propio Stalin. Y llegaban los materialistas dialécticos y decía Stalin: tiene que haber matemáticamente un 10% de la población que es enemiga del socialismo, enemiga de clase y fascista. Y por tanto había que exterminar a un 10% de la población. Y los que no se dieran prisa en construirlo, en hacer esa depuración, pues a su vez iban a ser depurados y castigados para cumplir cuanto antes con ese 10%. Y las checas, que había 300 y pico en Madrid, eran la tortura científica del materialismo dialéctico. Se torturaba científicamente. Y cuando conquistan Belchite, tras largas luchas en las que mueren 3.000 personas, la mayor parte de los nuestros, falangistas, requetés, voluntarios, patriotas, deciden construir un Belchite inexpugnable y construyen inexpugnablemente, científicamente, la ciudad de Belchite. Pero la ciudad de Belchite, cuando atacan los nacionales, la reconquistan otra vez en cuestión de pocos días, un 10 de marzo precisamente. Y claro, los científicos que habían construido aquella ciudad inexpugnable científicamente fueron fusilados. Y a los científicos también los conocéis. No me digáis que no conocéis a los científicos. Ese simpático Fernando Simón, que nos salía en la televisión diciendo que bueno, que aquí no pasaba nada. Y el tal Illa, ese que luego le mandó a Cataluña después de salir todos los días en televisión, porque así podría tener más votos que ese alegre y cachondo ministro de Cultura que nos han traído para acá, ¿verdad? Y científicamente dictaminaron que había que encerrarnos a todos durante 3 meses en nuestras casas, aunque eso fuera inconstitucional. Y científicamente encerraron a los ancianos en las residencias de ancianos sin ningún cuidado médico. Y científicamente se opusieron a medicamentos que habrían cortado esa enfermedad. Y científicamente nos vacunaron. Y científicamente vemos que hay un montón de muertes súbitas sin que científicamente nos quieran decir cuántos de esos de las muertes súbitas estaban vacunados y cuántos no, que sería muy fácil de determinar y de estudiar. Pues estos son los científicos. Los científicos son los que hacen una ley para cortar las violaciones y defender a la mujer, y en virtud de la cual los violadores ven reducidas sus penas y salen a la calle en número de más de 1000 hasta el momento. Los científicos son los que quieren acabar con el franquismo y lo resucitan. Aparte de que muchos deben ser auténticos franquistas subliminales. Lo que pasa es que son tan ignorantes que no lo saben. Os comentaba el año pasado que se estaban produciendo multitud de manifestaciones en favor de la defensa pública, de la sanidad pública, que es una obra de Franco. Pues eso era puro franquismo. Pero hoy ahora no hay un montón de manifestaciones para secundar la política internacional de Francisco Franco. Sí, porque lo mismo que ellos dicen es lo que hacía el régimen de Franco. Franco jamás reconoció al Estado terrorista y genocida de Israel, al Estado sionista, jamás lo reconoció. Y siempre defendió que Palestina es la tierra de la gente que allí habitaba durante siglos y siglos, lo cual no justifica tampoco ningún terrorismo en contra. La muerte de ningún inocente está justificada jamás. Pero el primer terrorista es el Estado de Israel. Y con el Sáhara, que también reivindican la autodeterminación del pueblo saharaui y no su entrega a Marruecos, como acaba de hacer el presidente Ocupa de la Moncloa, pues defienden lo mismo que Franco, que tienen ese derecho los saharauis y que aquello no es de Marruecos. Es decir, que defienden políticas franquistas aunque no lo sepan, porque el sentido común es franquista. Y de esa manera hemos llegado a esta situación en la cual un gobierno traiciona a su patria, traiciona a su nación
como muy bien se ha dicho antes, coaligándose con los enemigos de la patria, con los enemigos de España y concediéndoles una amnistía de los delincuentes que dieron un golpe de Estado para secesionar, para dividir, para fragmentar y para destruir la patria, y al mismo tiempo aceptan un referéndum para que catalanes digan o no, que yo estaría de acuerdo con un referéndum. Es más, díganme ustedes, a ver, todos los que no quieran ser españoles, pues que no lo sean. Ellos, la tierra es española, la tierra es españolísima. Cataluña, como Vascongadas, como todo el resto de la península, pues fueron España desde 500 años de Cristo que se conozca. Hispania, la Hispania romana, que tenía una lengua que era el latín y tenía una lengua anterior, que es una lengua que se conserva en el vascuence. Los vascos son los españoles más primitivos y auténticos. Vasconia es la España más antigua de verdad, la más genuinamente española. Lo que pasa es que están abducidos por ideas liberales, nacionalistas y marxistas, y por eso se consideran antiespañoles y odian a España y la quieren fragmentar. Pues muy bien, todos los abducidos que pierdan la nacionalidad española, que dejen de ser españoles y por tanto que pierdan sus derechos políticos. No podrán votar, ni ser elegibles, ni podrán ocupar ningún cargo público. Y las organizaciones separatistas igual. ¿Cuánto más íbamos a estar de mejor sin esos falsos españoles, como sin otros falsos católicos? Nosotros no queremos a nadie hacerle español a la fuerza, al revés, sobran españoles que no merecen serlo. Ni queremos hacer católicos a la fuerza a la gente. No, el que no sea católico, pues fuera de la Iglesia. Queremos católicos auténticos y queremos españoles auténticos. Pues con esta idea que no vamos a abandonar, con esta reafirmación de nuestros ideales, con este rechazo a los científicos, con esta alegría por esta juventud española que está saliendo a las calles y el pueblo español por toda España, porque se da cuenta, porque sienta, porque España está despertando, aquí en este lugar se hiere la conciencia viva de España, de nuestra tradición, del nacionalsindicalismo, de los principios que hicieron a España una grande y libre. Volvemos a repetir lo que gritaron nuestros mártires, nuestros caídos y nuestros héroes. ¡Viva España católica! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!